Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre. Otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 17º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. La liturgia nos regala hoy una riqueza incomparable. En la primera lectura, el rey Salomón nos enseña que es Dios quien ha de tener la primicia en nuestra vida. Mientras que en la segunda lectura, San Pablo nos sorprende, hace una revelación que el sueño eterno de Dios con cada uno de nosotros es que seamos conforme a su Hijo. Y Jesús, para completar el mensaje, nos dice que esta maravilla supone de parte nuestra una elección. ¿Cómo? Dios es totalmente gratuito con sus dones, pero tiene en cuenta nuestra libertad. Señor, ayúdanos a elegir siempre lo que te agrada. Oremos. Llenos del gozo que el Espíritu infunde en nuestro corazón, te bendecimos, Señor Jesús, por descubrirnos en tu Evangelio, en tu persona, en toda tu vida y en tu amor hacia nosotros, el tesoro escondido y la perla fina del reino de Dios. Por él que vale la pena arriesgarlo todo sabia y generosamente. Bendito seas también porque nos hablaste de reino con parábolas y signos de liberación que unen el anuncio del reino de Dios con la salvación y la felicidad del hombre. Haz, Señor, que la buena nueva del tesoro de tu reino transforme nuestras vidas pequeñas a la medida de tu proyecto y alcanzaremos de tu amor todo lo demás por añadidura. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3, la perla más preciosa de Jesús y Diana Cantillo en Colombia. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 y el 7 hasta el 12. Complacido
con el rey Salomón, Dios le ofrece darle todo lo que le pida, y el rey solo le pide un corazón dócil para gobernar y discernir el bien del mal. Feliz por esta humilde petición, Dios le concede también la felicidad y bienestar. Escuchemos. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo tu corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Como el rey Salomón de la lectura, como el joven escriba, autor del Salmo 118, hagamos de la ley y de la voluntad de Dios nuestra delicia. Cantemos todos con el salmista diciendo: cuánto amo tu voluntad, Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. San Pablo nos revela el sueño que Dios tiene con todos los humanos, que cada uno seamos conforme a su Hijo Jesús. Para esto nos ha enviado al mundo. En esto consiste nuestra verdadera felicidad. Escuchemos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios lo predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Jesús nos enseña hoy que el reino de Dios es un tan imponderable que por alcanzarlo vale la pena perder cualquier otra cosa en este mundo. Para ello, hemos de aprender a elegir lo que nos lleva a Dios. Escuchemos con fe, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría
va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4, El tesoro escondido, de Evelyn Cifontes, de El Salvador. Bueno, gracias al hermano Jay, ¿verdad?, por esa sinopsis que siempre nos trae. Ya en este domingo 17 del tiempo ordinario en el siglo A. Y entrando ya a la discusión de estas lecturas, en la primera lectura del libro de los Reyes, pediste discernimiento. ¿Qué nos dice Jay? Gracias, Erinaldo. Fíjate, Salomón heredó de su padre David un reino pacificado y sin grandes enemigos externos para poder combatir. Eso, más que a la guerra, le permitió dedicarse al gobierno y a la consolidación del reino. Por eso promovió grandes edificaciones, acumuló enormes riquezas, pero no fue eso lo que lo hizo famoso a él, sino la sabiduría. Así lo escuchamos en esa primera lectura de hoy. Ante todo, pide sabiduría para saber gobernar y para poder dirigir a su pueblo. Es decir, asume su poder más que como un privilegio, como una responsabilidad. Este rey joven, pues, era consciente de esa falta de experiencia y de cuán fácil es para quien gobierna dejarse corromper por el frenesí del poder y cometer así tantos errores que se supone y también grandes injusticias. Pero eso no ocurría con él. Ante esa humildad, el Señor le concede sabiduría e inteligencia, y dice la palabra, como nadie la tuvo antes de él, ni la tendrá después. Ese es en el versículo 12. Y con la sabiduría le vinieron entonces todos los demás bienes. Erinaldo. Bueno, luego de escucharle la discusión de esta primera lectura, es momento de un cántico. Gracias, Erinaldo. Aquí continuamos con ustedes el cántico número 2. Mi tesoro y mi perla, del padre Eric Preciado. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, gracias, bendiciones para todos.
desde Puerto Rico, la Isla del Cordero. Gracias por siempre escuchar nuestro programa todos los martes a las 8 de la noche, en la retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que pueden escucharnos también a través del internet por radiopaz810.com y a través de la aplicación Radio Paz 810 AM, que la pueden bajar a través de Play Store para Android. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando a todos los hermanos que siempre nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz, y todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo en todas las emisoras que nos retransmiten a través de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que gracias, hermanos, por siempre sintonizarnos en este su programa Liturgia y Música desde Puerto Rico, la Isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y seguimos la discusión de estas lecturas de este domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y entrando ahora a esa segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos, nos predestinó a ser imagen de su Hijo. ¿Qué nos tiene, Jay? Eso es así, Erinaldo. Nos predestinó a ser imagen de su Hijo. San Pablo anuncia con alegría cuál es el plan salvador de Dios en el que estamos sumergidos por el bautismo. Desde toda la eternidad, Dios nos ha predestinado a ser sus hijos, hermanos de nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios. Nos predestinó a ser imagen de su Hijo. Ese es el proyecto de Dios sobre nosotros, centrado en Cristo Jesús. Por eso nos ha llamado, nos ha hecho justos y nos ha destinado a la gloria eterna. Erinaldo. Fíjate, ahí, Tomás, hermanos que nos escuchan, añadiendo eso que tú dijiste, el texto que se nos propone precisamente en esta segunda lectura continúa la reflexión de Pablo sobre el proyecto de salvación que Dios ofrece a los hombres. Y precisamente ya vimos los domingos pasados que en la perspectiva de Pablo, todo hombre que llega a este mundo se encuentra sumergido en un contexto de pecado que lo marca y condiciona. Sin embargo, Dios, en su bondad, ofrece gratuitamente al hombre pecador su gracia y le da la posibilidad de llegar a la salvación. Y es en Jesucristo, con ese don de Dios, que se comunica al hombre. Él es el Espíritu Santo el que permite al hombre acoger ese don y vivir en fidelidad a la gracia que Dios le ofrece. Después de asegurar a los cristianos de Roma, ¿verdad? Y a través de ellos a los cristianos de todas las épocas y lugares, que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros, Pablo recuerda en el texto que se nos propone como segunda lectura que Dios tiene un proyecto de amor que se traduce en ofrenda de salvación al hombre. Y ese proyecto no es un acontecimiento casual, sino algo que desde siempre está previsto en los planes de Dios. ¿Verdad? A los que se adhieran a este proyecto, Dios les llama a identificarse con su Hijo Jesús, liberándoles del egoísmo y del pecado, haciéndoles alcanzar con Jesús la vida nueva y plena. En este contexto, Pablo habla de aquellos que Dios escogió, ¿verdad?, de antemano, que predestinó para que vivieran a imagen de Jesús, a quienes llamó, que justificó, que glorificó. Sin embargo, estos versículos no deben ser entendidos en el sentido de que la salvación que Dios ofrece está destinada únicamente a un grupo de predestinados, ¿verdad?, que Dios eligió de entre los hombres, de acuerdo con criterios que se nos escapan. La teología paulina es clara
a este respecto. El proyecto salvador de Dios está abierto a todos aquellos que quieren acogerlo. Lo que Pablo subraya aquí es que se trata de un don gratuito de Dios y que ese don está previsto desde toda la eternidad. Fíjense, hermanos, que ante la oferta de Dios somos libres de realizar nuestras propias opciones. Opciones que Dios respeta de forma absoluta. Sin embargo, la vida plena está en el acontecimiento de ese valor más alto, que es el seguimiento de Jesús y la identificación con Él. Y aquí vienen dos preguntitas para cerrar esta segunda lectura. Vale. ¿Es ese el valor más alto, el tesoro por el cual yo opté del día de mi bautismo? ¿He sido en el caminar de mi vida coherente con esa elección? Así que los dejamos con esas dos preguntitas. Y ahora vamos a un cántico para luego entonces discutir el Santo Evangelio de hoy. Pues gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 5, Perla Preciosa, del Padre Aurelio Chávez. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y ya entrando en la discusión del Evangelio de hoy, según San Mateo, vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Qué nos tiene Jay sobre ese Santo Evangelio? Ese es el punto por donde vamos a continuar, Erinaldo, Tomás y los demás. Vende todo lo que tiene y compra el campo. También estas últimas parábolas de Jesús, que actúa como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo, están tomadas de la vida cotidiana de la gente de esa época y hablan de la sabiduría que supone hacerse con el tesoro o con la perla y saber distinguir entre los peces buenos y los malos. El que intuye que en un campo hay enterrado un tesoro, hace muy bien en comprar ese campo, aunque le cueste todo el dinero que tiene, como hace bien el que ha descubierto, entre otras, una perla que adivina que vale mucho, sale y la compra. Y la parábola de la red del pescador es parecida a la de cizaña que tuvimos el domingo pasado. También aquí se dice que hay que esperar hasta el final para separar lo bueno y lo malo. Compay. Fíjate, es importante que sepamos que concluimos precisamente este domingo la lectura del capítulo 13 de Mateo dedicado a las parábolas del reino. Así que en él, recurriendo a imágenes y comparaciones sencillas, sugerentes e interpelantes, Jesús presenta ese mundo nuevo de libertad y de vida nueva que vino a proponer a los hombres y al cual llamaba reino de Dios. Concretamente, nuestro texto nos presenta 3 parábolas que son exclusivas de Mateo. No aparecen en ninguno de los otros 3 evangelios canónicos. Sin embargo, los 3 aparecen en un texto no canónico. Fíjense esto que interesante. Y precisamente es el Evangelio de Tomás. Aunque ahí lo hagan, ¿verdad?, con notables variantes en relación a la versión mateana, o sea, de Mateo, la parábola del tesoro, la parábola de la perla y la parábola de la red y de los peces. Y para encuadrarla mejor, en el mensaje aquí propuesto por Mateo, debemos tener en cuenta la realidad de la comunidad a la que se dirige el Evangelio. Y nos encontramos precisamente a finales del siglo I, de los años 80. Y estamos hablando 80, no 1980. ¿Verdad? Para aclarar ese punto. Han pasado más de 30 años desde la muerte de Jesús. O sea que aquí nos los está especificando. El entusiasmo inicial ha dejado paso a la monotonía
a la falta de compromiso, a una vivencia adormilada, o sea, ¿verdad? Dormida, poco exigente y poco comprometida. En el horizonte cercano de las comunidades cristianas se perfilan tiempos difíciles de persecución y de hostilidad. Y los cristianos parecen poco preparados para afrontar las dificultades. Mateo siente que es necesario renovar el compromiso cristiano y llamar la atención de los creyentes sobre el reino, sus exigencias y sus valores. Las parábolas del reino que hoy se nos proponen deben ser leídas en este contexto. Y precisamente por el texto del Evangelio de este domingo se puede dividir en 3 partes. En cada una de ellas hay aspectos y cuestiones que conviene poner de relieve y tener en cuenta. En esa primera parte tenemos 2 parábolas que ya el hermano Jay estaba mencionando. La parábola del tesoro escondido en el campo y la parábola de la perla preciosa. Ambas desarrollan el mismo tema. Presentan enseñanzas, ¿verdad?, similares. La cuestión principal abordada en esta primera parte es la del descubrimiento del valor y de la importancia del reino. Ya sea la parábola del tesoro escondido, ya la de la perla preciosa, sugieren que el reino ofrecido por Jesús, ¿verdad?, ese mundo de paz, de amor, de fraternidad, de servicio, de reconciliación que Jesús viene a anunciar y ofrecer, es un tesoro precioso, que los seguidores de Jesús deben abrazar antes de cualquier otro valor o propuesta. Los cristianos son, antes de nada, aquellos que han encontrado algo único, fundamental y decisivo: el reino. Ahora bien, cuando alguien encuentra un tesoro como ese, pues debe tomarlo como la riqueza más preciosa, el fin último de su propia existencia, el valor fundamental por el cual se renuncia a todo lo demás y por el cual se está dispuesto a pagar cualquier precio. Probablemente Mateo pues está sugiriendo a esos cristianos a quienes su evangelio va destinado, ¿verdad?, que están adormecidos en una fe cómoda, inconsecuente, poco exigente, que es preciso redescubrir y optar decididamente por ese valor más alto, que debe dar sentido a sus vidas: el reino. El cristiano es confrontado a cada paso con otros muchos valores y opciones, pero debe comprender que el reino es el valor más importante. En la segunda parte, Mateo presenta el reino con la imagen de una red que, lanzada al mar, captura diversos tipos de peces, ¿verdad? Y esto lo vemos del versículo 47 al 50. En la versión que presenta Mateo, la parábola ofrece una enseñanza semejante a la de la parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad?, como bien había dicho el hermano Jay, sobre la cual meditamos el domingo pasado. El reino no es un lugar cerrado, donde solo hay gente escondida y santa, sino que es una realidad donde el mal y el bien crecen simultáneamente. Dios no tiene prisa en condenar y destruir. No quiere la muerte del pecador. Por eso da al hombre el tiempo necesario y suficiente para madurar sus opciones y para realizar sus elecciones. En el Evangelio de Tomás, la versión pues es diferente. Cuenta la historia de un pescador sabio que pesca varios peces, pero se queda solo con el mayor y tira a los demás al mar. Ahí, por tanto, pues la parábola de la red y de los peces presenta un mensaje que va en la línea de las parábolas del tesoro descubierto en el campo y de la perla preciosa. Algunos autores piensan que la versión presentada en el Evangelio de Tomás constituye la versión primitiva de la parábola de la red y de los peces. La referencia que Mateo hace, ¿verdad?, una vez más al juicio final, es una forma de exhortar a los hermanos de su comunidad en el sentido de optar con decisión por el reino y poner en práctica las propuestas de Jesús. En la tercera parte del Evangelio, Mateo presenta un breve diálogo entre Jesús y los discípulos. Esto lo vemos en los versículos 51 al 52. En este diálogo tenemos una especie de conclusión de todo el capítulo. Mateo sugiere que el verdadero discípulo de Jesús es aquel que comprende. Ahora bien, hermanas y hermanos, comprender en la teología mateana, o sea, de Mateo, significa prestar atención y comprometerse con la enseñanza propuesta. Los cristianos son, pues,
invitados a descubrir la realidad del reino, a entender sus exigencias, a comprometerse con sus valores. La referencia al letrado que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo, pues puede referirse a los judíos, conocedores profundos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que sería lo antiguo. Invitados ahora a reflexionar sobre esas viejas promesas a la luz de las propuestas de Jesús, o sea, que es lo nuevo. Es en esa dialéctica siempre exigente como el verdadero discípulo encuentra el camino hacia el reino. Y después de encontrar ese camino, debe comprometerse con él de forma decisiva, exigente, comprometida. Así que tenemos que tener en cuenta, hermanos y hermanos, que la primera y más importante cuestión abordada en este texto es la de nuestras prioridades. Para Mateo no existe ninguna duda. Ser cristiano es tener como prioridad, como objetivo más importante, como valor fundamental, el reino. El cristiano vive en medio del mundo y es retado todos los días por los esquemas y valores del mundo. Pero no puede dejar que la búsqueda de los bienes sea el objetivo número uno de su vida. Pues el reino es compartir. El cristiano está permanentemente metido en un ambiente en el que la fuerza y el poder aparecen como los grandes ideales, pero no puede dejar que el poder sea su objetivo fundamental, porque el reino es servicio. El cristiano es todos los días tentado por el éxito profesional, la fama a cualquier precio, como condiciones esenciales para triunfar y para dejar huella en la historia. Pero no puede dejarse seducir por esos esquemas, pues la realidad del reino se vive en la humildad y en la sencillez. El cristiano hace su camino por un mundo que exalta el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, pero ya ha aprendido con Jesús que el reino es perdón, tolerancia, encuentro, fraternidad. Y aquí vienen varias preguntas, hermanas y hermanos. ¿Qué es lo que dirige mi vida? ¿Cuáles son los valores por los cuales yo soy capaz de dejarlo todo? ¿Qué significado tienen las propuestas de Jesús en mi escala de valores? ¿Por qué los cristianos presentan tantas veces un aspecto amargado, sufriente, desolado? Hemos descubierto ese valor fundamental, el reino, que es paz, esperanza, serenidad, alegría y armonía. Así que, hermanas y hermanos, llévense en estas preguntitas hoy a la almohada. Bueno, hermanas y hermanos, quisiéramos seguir, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y es momento de mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco para este evangelio. Y dice, el reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo. Es lo contrario de una vida banal. Es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite sino que inventa, trazando y recorriendo caminos nuevos, que nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amarnos verdaderamente a nosotros mismos. Y esto lo dijo el Papa Francisco sobre este evangelio. Bueno, hermanas y hermanos, es momento de mencionar las peticiones de oración. Jay. Oremos por Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, nada de lo que tenemos puede compararse al reino de los cielos. Ayúdanos a confiar en ti para que podamos encontrar ese tesoro de tanto valor. Amén.
Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Pues cerramos el programa con el cántico número 1, Tesoro Escondido, de Lilian Beteta, de Estados Unidos, y tan tan. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por ser parte de este su programa, Liturgia, y Música. música. Gloria